como te indicaba, en esta parte, digamos, del curso, lo que nosotros vamos a trabajar son los aspectos relacionados con todos los bienes que nosotros denominamos propiedad, planta y equipo, ¿ya? Estos bienes en algún momento los conocimos, los reconocimos, ¿no es cierto?, bajo la norma nacional como activos fijos, que son todos los bienes materiales, físicos, que la empresa, ¿no es cierto?, tiene para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, su actividad, sus procesos productivos, las actividades de administración, de ventas, etcétera, ¿cierto? Entonces, ellos van a requerir ciertos bienes que son los importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los procesos productivos, donde vamos a tener maquinarias especializadas, ¿no es cierto? Para poder realizar, ¿no es cierto?, la producción de los bienes, ¿no es cierto? Para realizar la producción de los bienes. Hola, Keila, ¿cómo estás? Entonces, en ese contexto es que nosotros necesitamos, tener- voy a detener un poquitito la grabación porque la verdad, ya, continúo. ¿Qué Ah, fueron los? profe, Dígame, no, es que, mire, mejor, prefiero hablar usted, corte la grabación. ahí estoy grabando, ¿cierto? Ya. Entonces, te voy a compartir, es una pequeña, son dos láminas que vamos a revisar de forma conceptual, ¿ya? Donde tenemos aquí, ahí, el concepto de propiedad, planta y equipo. Voy a tratar de proyectarlo en presentación. Ahí está en presentación. Ya, como te decía, nosotros hoy día comenzamos a ver este gran tema de el curso de norma contable 1, que es propiedad, planta y equipo. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque todas las entidades, o la mayoría de las entidades en realidad, tienen un alto nivel de inversión en el concepto de propiedad, planta y equipo. Este concepto que es transversal en empresas, ¿no es cierto?, manufactureras, comerciales, de servicio, por supuesto que va a tener una importancia dentro de cómo se muestra esta información dentro de los estados financieros. Eso sí, podemos señalar que hoy día existen áreas de negocios donde este elemento no es tan relevante. No sé si a ti se te ocurre qué tipo de negocios hoy día a lo mejor no tienen este elemento así como su principal inversión dentro de los activos, que está muy relacionado con todo lo que ustedes conocen en el ámbito tecnológico. ¿Se te ocurre alguna empresa asociada, digamos, a los negocios que no tenga, digamos, una alta inversión, digamos, en propiedad, planta y equipo? Ay, no. Ya, pero mira, Las empresas de servicios podrían ser, ya, pero no, no, no no sé. todas las de servicio, pero piensa en Facebook, Ah, piensa sí, en pues ellos Twitter. usan Claro, o sea, ah, redes esto, sociales. las redes sociales están, ¿no es cierto?, instaladas precisamente en las redes. Entonces, por supuesto, hay infraestructura, pues si ellos necesitan seguramente algunas oficinas administrativas para poder funcionar, pero no es lo más importante para que ellas funcionen, porque No. incluso ellos podrían estar trabajando desde sus casas, ¿no es cierto?, vía teletrabajo, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, ahí tenemos un gran cambio en el concepto, digamos, de este elemento tan relevante para la mayoría de los negocios eh, de las empresas que tiene hoy día un área en la cual no es tan relevante, pero sin embargo sigue siendo un factor importante dentro de la información financiera de muchas de las empresas, ¿ya? Todo el sector productivo evidentemente tiene un componente de propiedad, planta y equipo
que es muy importante en cuanto a su inversión. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos poder identificar, medir, cuantificar, ¿no es cierto?, estas propiedades, plantas y equipos y estos activos que van a estar bajo esta denominación en los estados financieros. Cuando nosotros hablamos de este concepto genérico, propiedad, planta y equipo, nacen y surgen distintos elementos contables que están bajo este rubro que trata la NIC 16. Entonces aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con maquinarias, vehículos, ¿cierto? Edificios, terrenos, muebles, computadores, impresoras, ¿ya? Una serie de elementos que la empresa necesita y los necesita tanto para la producción de sus bienes como para sus procesos de gestión o de administración. La empresa necesita y usa esos bienes en la administración, en la producción de bienes. Los tiene ahí para poder ocuparlos. Entonces, por ejemplo, la universidad necesita computadores, ¿cierto? Tanto en las salas para que los estudiantes puedan llevar a cabo su aprendizaje, digamos, de estas herramientas, necesita que sus funcionarios académicos y no académicos tengan computadores para poder llevar a cabo su labor, necesita impresora, necesita sillas, necesita muebles. ¿Te fijas? Tiene una serie de elementos. ¿Necesita edificios? Sí. Muchas veces estos edificios son arrendados, ¿ya? Pero en general las universidades o las instituciones también consideran inversión en estos bienes, ¿no es cierto?, de bienes raíces, ¿ya? Porque la inversión en bienes raíces es una inversión que a futuro va dando, ¿no es cierto?, rentabilidad por el aumento, digamos, del valor de mercado de esas propiedades. Entonces, exactamente, porque cuando tú tienes un bien raíz, ¿no es cierto?, y tú lo adquieres, tú puedes ir revisando en el tiempo y generalmente los bienes raíces van aumentando su valor, a menos que ocurra algo muy, pero muy especial. Por ejemplo, yo tenía un bien raíz y al lado se me instaló la planta de ventana de refinería. Ay, Se ya, fue a se las fue al pailas cielo. mi bien raíz, ¿cierto? Sí, po. Porque obviamente estoy en un sector altamente contaminado, ¿cierto? Y eso ya hace que mi valor, porque nadie va a querer ir ahí a colocarse. A lo mejor, ¿quién me lo va a adquirir? La misma planta refinadora, porque no voy a tener a nadie a quien vendérselo, ¿te Exacto. fijas? Pero eh, en lo general, mis propiedades siempre van, ¿no es cierto?, aumentando de valor. Y esa es una de las razones por las cuales también las empresas deciden adquirir estos bienes de propiedad, planta y equipo. Pero también nosotros hoy día vamos a reconocer que hay bienes, ¿no es cierto?, que vamos a contabilizar o vamos a reconocer que son bienes que la empresa da en arrendamiento, ¿ya? Que los tiene también para poder arrendarlos, ¿ya? Y así percibir un ingreso adicional a su producción. Lo importante entonces de este concepto es que vamos a encontrar una clasificación bastante diversa, ¿no es cierto?, heterogénea de bienes físicos, materiales, tangibles, que yo puedo tocar, que la empresa va a tener fundamentalmente para el uso de la producción y en la administración y eventualmente para poder darlos en arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con estos bienes? Al igual que con los otros bienes que ya vimos en el caso de las existencias, nuestra preocupación era poder determinar cuál era el valor inicial de esas existencias. En este caso, cuál es el valor inicial de un bien que es considerado como propiedad, planta y equipo. ¿A cuánto va a aparecer en los estados financieros ese bien o ese elemento? Entonces, para eso es que la normativa nos va a indicar una serie de elementos que van a ser los considerados como costo de adquisición. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No te preocupes Ok. ahora. Lo importante es que tengamos la idea de que tenemos un bien que va a ser valorizado, ¿ya? De acuerdo a los elementos que aparecen dentro del ANIC 16 en el momento en que se incorpora a la empresa. Pero también, al igual que las existencias,
La NIC 16 nos dice, bueno, pero vamos a tener un momento en el cual vamos a tener que medir y valorizar esa propiedad, planta y equipo y mostrar ese valor en los estados financieros, a la fecha de cierre de los estados financieros. Entonces, esta normativa también nos señala, bueno, usted tiene alternativas. Usted puede elegir como empresa. Mire, usted tiene dos modelos, el modelo del costo y el modelo de la revaluación. Usted vea cuál de estos dos elige para mostrar la información de sus propiedades, planta y equipo a la fecha de presentación de los estados financieros. Y ese procedimiento es el que vamos a ver también más adelante. Como yo te explicaba, el concepto de propiedad, planta y equipo, si bien es cierto, está en nuestra NIC 16, vamos a reconocer que hay otras normas que de alguna manera se van a relacionar con esta propiedad, planta y equipo. En primer lugar, tenemos la NIC 40, que habla sobre el concepto de propiedades de inversión. ¿Y qué es lo que tenemos en propiedades de inversión? Aquí el destino, la finalidad de bienes como edificios, terrenos o partes de edificios, porque yo puedo comprar un piso completo de un edificio, ¿no es cierto? Y tener esa propiedad. El destino que tienen estos bienes es muy diferente al que yo reconozco en propiedad, planta y equipo, porque aquí la intención específica es de generar un valor agregado, es generar una rentabilidad. Yo los tengo con el fin de generar rentabilidad, ¿ya? Entonces, estos bienes no van a ser usados dentro de la empresa, ni en el área productiva, ni tampoco en la administración. Van a ser destinados para arrendarlos específicamente o generar plusvalía, ¿ya? Entonces, estas propiedades de inversión que uno pudiese tener la idea, ¿no es cierto? Porque son terrenos, son edificios, son casas, son departamentos. Claro, pareciera ser muy similar al concepto que nombramos en la NIC 16, pero es el fin el distinto, ¿ya? Que hace que tengamos que aplicar la NIC 40 en ese caso en vez de la NIC 16. Y en ese sentido es que en este caso, ¿no es cierto?, esta NIC 40 ha tenido un efecto y un cambio. No sé si te recuerdas que yo le subí el webinar que hicimos en la primera semana la escuela, donde yo presenté un trabajo sobre la NIF 16 o la IFRS 16, que es sobre arrendamiento. Entonces, en este caso, la NIF 16, que viene a ser un cambio en el reconocimiento de los activos de una empresa, específicamente del arrendatario, establece que la empresa arrendataria debiera reconocer un activo por derecho de uso. Son conceptos un poquito complejos, pero que los vamos a ir viendo más adelante, así que no te preocupes, pero la idea es contextualizar. NIC 40, propiedades de inversión, ha sido modificada por el concepto, ¿no es cierto?, incorporado a través de la IFRS 16, que establece, ¿no es cierto?, el tema de los arrendamientos, ¿ya? O Lo sea, importante aquí, podría decir que en ese sentido de cuando uno arrienda una propiedad que ajá, está en la NIC 16, se trata como la NIC 16, pero al final llega, pero al final de la operación tiene que estar relacionada con la NIC 40. ya, mira, lo que pasa es que yo puedo tener un bien que es de mi propiedad, ¿cierto? Ya, Ujú. tengo una casa, veámoslo en forma sencilla, tengo una casa que es de la propiedad de la empresa X. Entonces, la empresa X tiene esa casa y tiene dos plantas, por ejemplo. Tiene dos plantas, primer piso y segundo piso. Su actividad, por ejemplo, administrativa, la lleva a cabo en el primer piso, ¿ya? Entonces, esta empresa debiera reconocer dentro de su propiedad, planta y equipo el valor de esa propiedad en la proporción del piso del primer nivel donde está llevando a cabo sus operaciones, ¿ya? Su proceso administrativo.
La segunda planta, que forma parte del edificio, ya, o de la casa, no lo utiliza para su actividad porque en realidad con las oficinas que tiene en la primera planta le alcanza suficientemente. Entonces, la segunda parte de esa propiedad, ella la ha destinado a el arriendo a otras empresas, ¿ya? Ujú. Entonces, la parte de arriba, el segundo piso, ya no es propiedad planta y equipo, sino que va a ser Ah, tratada como propiedades de inversión, porque el ya uso y el destino y entendí. la finalidad de esa parte, de esa propiedad, es para darla en arrendamiento y generar Ok. un ingreso por esa finalidad. ¿Te fijas? Entonces, Ah, ya. ahí lo importante es el destino, la finalidad que tiene ese Ok. bien de propiedad, planta y equipo. Entendí muy bien. ¿Sí? Ya, Sí. súper. Ya. Después, mira, nos vamos a otra normativa y aquí nos vamos a la IFRS 5. Recuerda que las denominaciones de la normativa están NIC y NIF o Inif. IFRS, ¿ya? Es lo mismo, o sea, es el compendio de normas completo, solo que está separado por la temporalidad, porque hasta el año 2001 todas se Era llamaban NIC, Nick. pero a partir del 2001 se empezaron a llamar NIF. Entonces, no es que tengamos normas distintas, o sea, es un mismo compendio de normas, pero que cambió la nomenclatura inicial, la nomenclatura, para explicar, digamos, que hay un quiebre y hay un momento en que el IASB toma, digamos, la emisión de estas normas internacionales, ¿ya? Pero es solamente eso, o sea, esta IFRS 5 también forma parte del compendio de normas internacionales, que son aplicadas, ¿no es cierto?, para las empresas reguladas. Esta IFRS 5 está relacionado con algunos activos no corrientes, ¿ya?, mantenidos para la venta. Y aquí también muy importante. Entonces puede ser, fíjate que yo tenga elementos de propiedad, planta y equipo que ya he decidido destinarlos para la venta, porque ha ocurrido un avance tecnológico, por lo tanto ese bien ya no cumple con los requerimientos que tiene la empresa, por ejemplo, en la producción, que la entidad haya hecho un cambio sustantivo, ¿no es cierto?, en lo que es la infraestructura, en lo que son los bienes de la empresa, por lo tanto, esos bienes ya no van a estar siendo utilizados por la entidad. Entonces allí, cuando existe esta información, que por supuesto tiene que ser revelada, nosotros nos vamos a ir cambiando de posición un elemento de propiedad, planta y equipo si es que no existe información, por supuesto, de la gerencia, de que se ha tomado una decisión respecto de un bien. Por ejemplo, la empresa tiene una planta de producción, ¿ya?, de, de cualquier tipo de bien, y resulta que esa planta de producción ya no está cumpliendo con las necesidades que la empresa tiene para poder llevar a cabo en una forma eficiente su producción. Por lo tanto, la empresa está mirando otras inversiones, está viendo en otros sectores, está viendo otras alternativas para poder instalar una nueva planta productiva. En ese caso, esta planta de producción, una vez que ya ha dejado y ha cesado sus funciones, evidentemente la empresa va a tener que decidir qué hace con ella. Y lo más probable es que tome la decisión de venderla, porque ya no sirve para ningún caso en las actividades propias que tiene la entidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la entidad? Bueno, va a decir, aquí hay una decisión tomada por la gerencia, respaldada por ella, de que esa planta productiva va a ser dispuesta a la venta. Y esa situación es lo que nos va a hacer recoger IFRS 5 y tomar esa planta y reclasificarla. Porque cuando nosotros hablamos de estos activos no corrientes mantenidos para la venta, quiere decir que un activo que está como no corriente dentro del estado financiero va a pasar a un Activo activo corriente. corriente, ¿ya? Pero por esta causa, por la aplicación de IFRS 5, y para poder hacerlo, voy a tener que valorizarlo de acuerdo a lo que
establece IFRS 5. Entonces, te fijas, nuevamente tengo un elemento que yo he reconocido y he aplicado en NIC 16, pero ahora por circunstancias específicas que ha determinado la empresa, donde tengo, ¿no es cierto?, este bien que ya hay una decisión tomada, una decisión que está a firme de venderla, vamos a tener que hacer un traslado hacia los activos corrientes. Es correcto. Entonces vamos a ver los puntos específicos de cómo se valoriza, igual que la NIC 40. Ya. Ahora tenemos otra norma más, NIC 36, deterioro de los activos. Si tú recuerdas cuando vimos existencia y calculamos el valor neto realizable, si es que las existencias, ¿no es cierto?, tenían un menor costo que el valor neto realizable, estábamos bien, porque ese valor neto realizable en definitiva representaba el valor al cual yo podía recuperar esa inversión del activo de Exacto. existencia. Por lo tanto, obviamente, si las voy a vender, mi precio es mayor que el costo. Pero ¿qué pasaba cuando el valor neto realizable era menor que el costo? Se había que Lo que hacer ahí había ajuste. un Reajuste. ajuste, había un deterioro del valor del activo, porque resulta que el valor al que yo podía transar ese producto en el mercado era inferior al valor que yo lo tenía registrado en su costo. Entonces, la NIC 36 nos va a entregar aquellas herramientas que nos van a permitir poder determinar si algún elemento de propiedad, planta y equipo tiene deterioro, ¿ya? Entonces es como el mismo concepto de las existencias, solo que aquí, por supuesto, la mecánica es diferente. La forma de calcular es distinta a la vista, digamos, anteriormente. ¿Y qué Es es lo que distinta al ser, ¿cómo se llama? Ay. Ujú. es por el Cosas elemento? elementos que tiene la empresa, pero que son como son activos no corrientes, que no se utilizan así como para la venta directa, tienen otro sistema para Tienen otro sistema operar. claro, para calcular el tema del deterioro. Entonces, aquí, ya, y por eso es muy importante los conceptos, se lo empieza como a complicar más porque aparecen términos claros. Si tú lo piensas así en términos lógicos, lo que le pasó a la existencia, que el valor que ella podía vender sus productos era menor que el valor de costo, había deterioro. Ujú. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de un elemento de propiedad, planta y equipo, esta analogía que nosotros podemos llevar es muy parecida, ¿ya? Solo que los conceptos van a ser diferentes, porque aquí no es el valor de venta el que está en juego, porque yo no tengo los bienes para venderlos, No. ¿cierto? Eventualmente podría venderlos, pero no es mi intención mantenerlos para la venta. Entonces, aquí nuevamente voy a comparar. Tengo un costo, ¿cierto? Y ya vamos Sí. a ver cuál es el costo, porque tiene un procedimiento ahí complejo. Tengo un costo del bien de propiedad, planta y Ya, equipo. se me fue el internet. ¿Cuándo podría generarse un deterioro? ¿Qué pasaría si yo ¿Qué determino, pasó? No sé si fue la profe o fui yo. qué pasó? ¿Un sonido? Ahí es que pensé que se me había caído el internet. Ah, ya. O a lo mejor se me cayó a mí. Puede ser. Ya. Puede ser. Pero mira, tenemos el costo. Entonces, aquí yo también voy a tratar de establecer si existe un deterioro o no. Pero el concepto no va a ser el valor de venta. Aquí el concepto va a ser el valor recuperable. Entonces, ¿qué Ya. valor yo podría recuperar si es que eventualmente me deshiciera del bien de propiedad, planta y equipo? Si el valor de costo es menor que el recuperable, no tengo ningún problema, ¿cierto? Porque yo voy a vender, por ejemplo, ese bien de propiedad, planta y equipo, y el valor que voy a recuperar excede este de acá, el valor de costo. ¿Estamos bien? Sí. Pero ¿qué pasaría si ese valor recuperable fuese menor que este valor que yo tengo reconocido en el elemento de propiedad, planta y equipo? Ahí sí se me va a generar un deterioro. ¿Te fijas? Entonces sigue de alguna manera la misma lógica que en el caso de existencia, solo que los valores que vamos a comparar van a Son ser diferentes. distintos, van a ser distintos, Ya. pero está en la misma, en el mismo sentido, digamos Es que como una lógica similar. es una lógica similar,
es una lógica similar. O sea, yo voy a mostrar en mi estado financiero el valor real al 31 de diciembre, o la fecha de presentación de los estados financieros, de ese elemento de propiedad, planta y equipo. Lo voy a hacer pensando en la lógica de que voy a revelar la información real a esa fecha. Y con esa información real es que se supone que los accionistas van a tomar decisiones. Entonces, es muy importante que todo esto que nosotros estamos haciendo, aplicando esta normativa, lo único que pretende es generar transparencia, fiabilidad en la información. Porque si yo no estoy mostrando, por ejemplo, que ese bien, en el caso, por ejemplo, que te daba de que si yo compraba una propiedad y se me instalaba la refinería al lado, ese evidentemente en algún momento yo hice la evaluación de la NIT 36 y me di cuenta que, chuta, el valor recuperable es mucho menor que el valor de costo. ¿Por qué? Porque surgieron nuevas condiciones en el mercado que hoy día hacen que ese bien ya no sea valorado. Por lo tanto, yo no puedo aparecer en los estados financieros con una propiedad con un valor que no es el real, porque evidentemente eso no lo voy a poder recuperar en términos del valor de costo. Entonces, esa es como una mirada global de las distintas normas que vamos a ir trabajando y relacionando en torno a propiedad, planta y equipo. Pero el video que subimos el día de ayer hace un desglose de estos conceptos que yo te mencionaba y que yo rescaté en estos 3 puntos principales. En primer lugar, el importe del libro, el valor contable. Y esto, sabes que es muy importante que se aprendan estos conceptos, porque en los ejercicios, tal como dices tú, no te van a parecer siempre lo mismo. Entonces, si yo no tengo claro el concepto, no sé qué valor me está entregando la profesora, porque te puedo dar el costo de adquisición, o te puedo decir el valor contable, o su símil, que es el importe en libros. Entonces, si yo no tengo claro que el importe en libros es diferente al costo de adquisición, me voy a equivocar en el desarrollo del ejercicio, porque no voy a tomar el valor que necesito. No sé si me entiendes. Sí, Ya. Entonces, el importe en libro o el valor contable es el costo de adquisición, pero a ese costo de adquisición yo voy a netearlo con 2 elementos importantes de ajuste que voy a tener que realizar en torno a los bienes de propiedad, planta y equipo. En primer lugar, la depreciación acumulada, ¿ya? El importe ya. libre entonces es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, que ya vamos a ver ese concepto. Pero además, a ese valor le tengo que restar las pérdidas por deterioro acumulado. En este caso, tengo un concepto que es el costo de adquisición, que es el valor que vamos a ir trabajando, que si se hizo la importación, que el derecho aduanero, que el costo del flete, que el seguro, no sé qué, ¿ya? Y llegamos a un monto, ¿cierto? Ese Sí, valor es el que le vamos a descontar esta depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulado. En el caso de la pérdida por deterioro acumulado, siempre y cuando exista, porque no siempre vamos a tener pérdida por deterioro acumulado en un bien de propiedad, planta y equipo, porque va a pasar por este análisis que yo te explicaba de la NIC 36. Pero el importe en libros tiene que considerar estos 2 elementos. Si uno de esos elementos es cero, po, y se resta solamente la depreciación acumulada que va a existir ya a partir del primer año. pero Entonces, ¿sí? se tienen que tomar en cuenta Se esos dos tienen que ítems. tomar esos 2 ítems para mostrar el importe del libro o el valor contable. Entonces, cuando a ti te dicen, mire, el valor libros o el importe en libros de esta maquinaria son 100 millones, tú sabes que esos 100 millones le fue restada la depreciación acumulada y le fue restado la pérdida por deterioro acumulado si existiera. Y que ese valor no es lo mismo que el costo de adquisición, porque el costo de adquisición puede ser 120 millones. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, si yo no sé tomar el valor correcto, voy a equivocarme en los cálculos que voy a tener que hacer para distintos ajustes que tienen relación con la NIS 16. Por eso es muy importante esta primera cápsula de conceptos, ¿ya? La depreciación. Y aquí
¿no es cierto?, tenemos un concepto que aparece incorporado. Ustedes en algún momento lo tienen que haber visto en costos, ¿cierto? Ah, Para la determinación sí, del costo, cuando calculaban los gastos indirectos de fabricación, ¿cierto? sí, Aparecía ahí un concepto, pero dentro de los gastos indirectos tengo que utilizar y calcular cuánto es la depreciación del periodo, porque eso también va a ir al costo del producto. Bueno, ahora ya vamos a formalizar el concepto de depreciación, ¿no es cierto? Que es esta herramienta que tiene la contabilidad para poder ir reflejando el uso, el desgaste que tienen los bienes de propiedad, planta y equipo a lo largo del tiempo. La depreciación es el mecanismo por el cual yo llevo a resultado parte de lo que he invertido en el bien de propiedad, planta y equipo. ¿En qué periodo? En el periodo que determine de la vida útil del bien. Vamos a revisar estos conceptos, pero para poder asimilarlo un poquito a lo que es el concepto de existencia, que es algo que tenemos más maduro, recuerda que nosotros dijimos que las existencias son activos, y son activos porque son recursos controlados por la entidad de los cuales se espera obtener beneficio en el futuro. Pero las existencias, como bien del activo, ¿se transforman en gasto? Sí, se sí, transforman en gasto. ¿Cuándo? Cuando los vendo. Los llevo a resultados, ¿cierto? A través del costo de venta. exacto. Cuando hay una merma, lo Merma llevo a también es un resultados, gasto. exacto, que es gasto. Y también cuando hay un castigo, también lo llevo a gasto. Entonces, esto mismo ocurre con los bienes de propiedad, planta y equipo. Yo compré un computador, ¿cierto? Que me costó, no sé, 500.000 pesos. Y ese computador me va a servir o va a tener una vida útil, pongámoslo así al extremo, en el máximo de uso, 5 años, ¿ya? Ya. Porque hoy día los computadores duran la nada Sí, misma por la tecnología, exacto. ¿cierto? Ya, pero supongamos en el extremo, para hacerlo más sencillo, Ok. 5 años, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 5 años ese bien me va a reportar beneficios, porque al usarlo yo contribuyo a la entidad a que ella pueda llevar a cabo su función, su objetivo. Entonces la depreciación me va a permitir decir en cada ejercicio, en los 5, 1, 2, 3, 4, 5, mire, el gasto por concepto de uso de ese computador es esta cantidad. Si son 500.000 dividido por 5 son 100.000 pesos cada año, ¿cierto? Sí, Entonces, yo no voy a perder mi valor del activo, que son estos 500.000, ¿cierto? A costo de adquisición, 500.000. Y ese se mantiene fijo. Voy a tener una cuenta contable que se llama equipos computacionales, por ejemplo, y el saldo contable va a ser 500.000. ¿Ya? Para simplificar, estamos solamente hablando de ese bien. no, sí. Entonces, ¿qué va a pasar cada año cuando yo deba reconocer en resultados el uso de ese bien que ya dijimos iba a ser 100.000 pesos cada año? Voy a llevar como gasto una partecita del computador, que son los 100.000. Entonces, voy a cargar en una cuenta de gasto que se llama depreciación los 100.000 en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5, ¿ya? Entonces, esa depreciación que llevé por cada ejercicio a gasto va a tener una contrapartida. ¿En qué cuenta? En una cuenta de activo, pero es una cuenta de activo complementaria al equipo computacional. Y esa cuenta se va a llamar depreciación acumulada. Mm, Entonces, voy a tener el costo de adquisición, los 500.000, mi saldo contable de la cuenta de equipos computacionales, y voy a tener otra cuenta más de activo que se llama depreciación acumulada. Si estamos en el año 1 y vamos ahora a un ejemplo de importe en libro, ¿cuánto me costó el computador? 500, ¿cierto? Al ujú. 31 de diciembre yo hice el cálculo de la depreciación, hice mi contabilización del ajuste por depreciación y obtuve un saldo de la cuenta de depreciación acumulada, que es acreedor, por 100. ¿Cuánto es el importe del libro a esa fecha? Si tengo un Eh, costo de adquisición de 500 y en el primer ejercicio una depreciación acumulada de 100.
600. Al revés. Al Porque revés. acuérdate, el importe del libro Ah, es el costo de adquisición de menos veras. la depreciación Menos acumulada y menos las pérdidas por deterioro acumulado. ¿Te fijas que el 400 costo? mil pesos. 400. ¿Te fijas que el importe del libro Ya. ya empieza a ser distinto al costo de adquisición? Sí, po. Al primer año. Sí. Al segundo año, nuevamente llevo 100. Ya tenía 100 de depreciación acumulada del año 1. Y en el año 2 hay 100.000 pesos más. Es decir, ya llevo 200. ¿Cuánto ahora es mi importe del libro? 300.000 300. pesos. Y así sucesivamente, hasta llegar al quinto año, donde voy a tener una depreciación acumulada por 500 y un costo de Yo, adquisición por por 500. 500. Y ahí el importe del libro va a ser cero. Ujú. Ahora, ¿qué es importante? Que la empresa tiene que definir también y estimar que no siempre al extinguirse la vida útil de un bien, este valor, ¿no es cierto?, ya no puede recuperar nada de ese valor. Entonces, puede ser que en el computador ya lo dé de baja porque en realidad difícilmente tenga un mercado para poder vender ese computador o que alguien me lo compre. Entonces, me sale mucho más sencillo darlo de baja y no sé, que lo reciclen en otro lado, qué sé yo, lo regalo, ¿te fijas? Pero no pasa con todos los bienes, po. Hay bienes que evidentemente al término de su vida útil, es decir, ya en el momento en que a mí como empresa ya no me sirve en las mismas condiciones que al inicio, puede ser que a alguien más le sirva. Por lo tanto, puede ser que tenga un valor residual. Y ahí aparece este concepto de valor residual, ¿ya? Entonces, el valor residual es el valor que la empresa estima pudiese recuperar de este bien de propiedad, planta y equipo al término de la vida útil. Ujú. Entonces, por ejemplo, piensa tú en un barco. Un barco es una infraestructura enorme con mucho material que se puede reciclar, ¿cierto? Sí, po. Hierro, cobre, pucha, una serie de elementos. ¿Cómo yo voy a decir que el valor residual de ese bien es cero? No, po. Ese No, hay porque un igual valor residual. sigue teniendo un valor. Por Puedes sacarle supuesto. el motor, desarmarlo y Exacto, vender las piezas. exacto. ¿Te fijas? Entonces, eso implica un proceso de estimación complejo igual, pues. Me tengo que dar esa pega. Buscar en el mercado, ver las toneladas, ver los elementos que pudiese separar y tal como dices tú, venderlo. Y calcular ese valor residual, ¿ya? Ese valor residual, la empresa debe hacer una estimación lo más fiable posible, ¿ya? Y el video les muestra allí una diferenciación en ese sentido, porque desde el punto de vista tributario, a la tributaria no le interesa que sea un valor económico real. Lo que le interesa es que esté demostrado que el bien existe. Entonces, ¿qué es lo que Exacto. dice? Que el valor residual es igual a uno, ¿ya? A un peso. Pero eso es desde el punto de vista tributario. Pero desde Ah, el sí. punto financiero y lo que aplica la NIC 16 es que ese valor residual tiene que ser calculado de una manera confiable, ¿ya? Entonces ahí nuevamente equipos de expertos que hacen la evaluación, que determinan, y esa información les va a llegar a ustedes como parte del equipo de contabilidad, porque evidentemente, ¿qué expertise voy a tener yo para decir, ah, mira, el kilo de cobre se vende a tanto, o este barco, ¿no es cierto?, tiene todos estos elementos, porque que yo conozco el barco, no sé, pues, tendrá la parte de la infraestructura, pero la parte técnica, el motor, todos los elementos tecnológicos que tiene, no tengo idea de su especificación. Por lo tanto, lo importante es que ahí vamos a tener que trabajar en equipos interdisciplinarios, porque Ujú. necesitáis esa información para que tú puedas registrar y puedas determinar la situación de el bien de propiedad, planta y equipo. Y alguien te lo tiene que proveer, ¿ya? La vida útil, entonces, también es una estimación. Tanto el valor residual como la vida útil son dos elementos que la empresa tiene que estimar y lo tiene que hacer con cierta fiabilidad, con ciertos argumentos. No porque hoy día pensé, se me ocurrió, ah, no, yo creo que son 100.000. No, a ver, muéstreme los antecedentes, las evidencias que usted le permiten demostrar que es 100.000, porque el auditor te lo va a preguntar. ¿Cuál fue su criterio para definir
cuál es el valor residual, ¿ya? En el caso de la vida útil, fíjate que ahí tengo como un poquito más de elementos objetivos externos que me permiten la definición de la vida útil, porque muchas veces el proveedor te la señala, te dice, mire, este bien, ¿no es cierto?, utilizado en estas características, con estas eh, circunstancias, tiene una vida útil de 5 años, ¿ya? Ah, es Entonces, como cuando uno compra, no sé, una lavadora, que dicen que su vida, o sea, el tiempo que aproximadamente que puede durar son 10 años. exactamente. O en algunos casos, no sé, los kilos de ropa lavadas, por ejemplo, ¿te fijas? Ya, En general vienen por año, pero la vida útil también se puede determinar en unidades de de medida. producción. Claro, sí. Entonces ahí también hay un elemento. Entonces nosotros vamos recogiendo esos elementos de lo que es el reporte de las unidades, en este caso de quien tiene a su cargo el manejo de estos bienes de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Y en el caso, digamos, de este concepto de importe depreciable, que es este concepto que aparece acá, aquí es importante que qué elemento es el que yo voy a depreciar, qué valor es el que yo voy a decir, lo voy a parcializar en los años de vida útil para llevarlo a resultados. Cuando hablamos de importe depreciable, estamos hablando del costo de adquisición menos el valor residual, Ya. ¿ya? Entonces ahí, eh, a ese valor de adquisición le tengo que restar el valor residual si existiese, ¿ya? Que en general vamos a tener valores residuales para todos los bienes de propiedad, planta y equipo. Entonces, hay fórmula, hay métodos para el cálculo de la depreciación que también establece la NIC 16. Y vamos a tener que trabajar en el cálculo también de la depreciación. ¿Cómo se calcula la depreciación en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4? Considerando estos conceptos que acabamos de revisar acá. Y en el otro punto, ¿no es cierto?, que tenemos allí el deterioro de los activos, también, ya lo habíamos comentado, aquí lo que tengo que ver si es que el valor que yo puedo recuperar de ese activo supera el valor de costo. Si no lo supera, es que aquí estoy en problema. Entonces, el deterioro de los activos va a ser la comparación nuevamente del importe recuperable, ya que ya vamos a ver el concepto, y el valor libros de la entidad, ¿ya? El valor libro, ya dijimos, costo de adquisición, Eso. menos depreciación acumulada, ¿cierto? Menos pérdida por deterioro Deterioro. acumulado. Acumulado. Por eso es importante. Aquí tengo que comparar dos conceptos, no el costo de adquisición. Lo que tengo que comparar es el valor libro o el importe del libro. ¿Con qué? Exactamente. Con el importe recuperable. Y aquí me voy a la NI 36. ¿Y qué es el importe recuperable? Y aquí, ¿qué es lo que dice la NI 36? Que es el mayor valor entre dos conceptos. Uno, el valor razonable menos los costos asociados a venta y el valor de uso del bien. Entonces aquí yo voy a tener que hacer una comparación entre estos dos elementos que me aparecen respecto de un elemento de propiedad, planta y equipo. El valor razonable de un bien menos sus costos de venta podrían estar asimilados al valor neto realizable o el valor de venta de ese bien, ¿ya? Porque es un valor de mercado, el valor razonable, pero descontándole los costos asociados a esa venta, me da un monto. Y este valor de uso, porque puede ser que no exista tampoco este valor, ¿ya? O que existan ambos. El valor de uso es la proyección de los flujos futuros de efectivo de ese bien. Y estos son conceptos súper complejos de entender y que son conceptos matemáticos, que es cómo yo proyecto los flujos futuros de efectivo que ese elemento de propiedad, planta y equipo me va a reportar. Por supuesto que les vamos a enseñar la fórmula para calcular, bueno, no sé en realidad si lo vamos a alcanzar a ver este semestre, el valor de uso, ¿ya? Porque hay una fórmula matemática de Ujú. una, ¿no es cierto?, exponencial ahí, como, no sé si en algún momento calcularon ustedes el valor actual, es como parecido. Ya, Ya. aquí tenemos dos alternativas que vamos a tener que discutir con la profesora,
que si es que o les damos el valor de uso para que ustedes hagan esta comparación y vean cuál es el valor recuperable, o les pedimos calcular el valor de uso, que ya es con una técnica y una aplicación matemática específica. Lo hemos hecho en años anteriores y por supuesto es importante que ustedes sepan hacerlo porque lo van a tener que llevar a cabo, pero dado el contexto, eh, puede ser que simplifiquemos en este punto y bueno, les demos el valor y les mostraremos un ejemplo para que sepan cómo se hace desde el punto de vista matemático el cálculo, ¿ya? Ok. Entonces, esos son los conceptos, los principales conceptos que hoy día, ¿no es cierto?, tiene esta norma internacional número 16, a la cual les vamos a ir agregando, por supuesto, cómo se calcula y se determina el costo de adquisición de un bien de propiedad, planta y equipo, cuáles son los métodos y alternativas de depreciación para el cálculo de la depreciación, y ahí vamos a también ver ejemplos y cálculos de depreciación propiamente tal, cómo se mide el activo a la fecha de presentación de los estados financieros, considerando, por supuesto, el valor de la depreciación acumulada hasta ese momento, pero también la posibilidad de la existencia de un deterioro de los activos, donde voy a tener que someter a prueba a ese bien de propiedad, planta y equipo a la fecha de presentación de los estados financieros. Entonces, esto que hemos analizado a grandes rasgos va a tener que llevarse paso a paso a diferentes cálculos, ¿no es cierto?, que nos permitan poder armar la estructura total de un ejercicio asociado a propiedad, planta y equipo, desde el momento en que se incorpora hasta los procesos que tienen que ver con los ajustes por depreciación y por deterioro. Se complica un poco más cuando aparecen otros conceptos que vamos a ver en su momento, que son las mejoras, ¿no es cierto?, o reparaciones que pueda sufrir, cuál es el impacto en el activo, cómo afecta este cálculo de depreciación, un posible cambio en la vida útil del bien. Entonces, por eso es muy importante que paso a paso vamos revisando, interiorizando muy bien estos conceptos, porque se van a ir agregando otros y vamos a ir desarrollando los ejercicios eh, considerando estos conceptos que estamos viendo ahora. Entonces, si yo te doy el importe depreciable, tú tienes que saber que no es solo el costo de adquisición, sino que además está restado, ¿no es cierto?, el valor residual. Entonces, porque si lo tomas como el costo de adquisición y le restas el valor residual, lo vas a hacer dos veces. Entonces te quedó un valor que no es el real. ¿Te fijas? Pero eso pasa porque yo tengo claro en que el importe depreciable es un valor distinto al costo de adquisición y que el importe recuperable es distinto al importe depreciable, es distinto al costo de adquisición. ¿Te fijas? Sí. Entonces, por eso te pido y les pido a los estudiantes que repasen muy bien esta cápsula y estos conceptos para que podamos ir avanzando en lo que es ya la aplicación. Ok. No sé si hay alguna duda que quieras plantear en estos momentos. No, por el momento no he tenido ninguna duda. Ya. Igual, por ejemplo, no he leído la NIC 16, Ujú. pero la voy a empezar a leer esta semana y si tengo dudas le pregunto la próxima semana, porque Súper. estoy segura que al leer la NIC 16 yo creo que me van a eh, salir más dudas. Más dudas. Mira, Sí. voy a subir la guía, voy a subir este video al aula virtual y voy a subir la guía de ejercicios que son principalmente conceptuales, ¿ya? Ya, Me gustaría que pudieses empezar a trabajarlas en lo conceptual y me mandes, ¿no es cierto?, un correíto las dudas que vayas teniendo. La ya, próxima semana la vamos a revisar y vamos a avanzar en otros aspectos más de aplicación, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos ir avanzando de a poquito con este tema porque es muy complejo, entonces hemos querido hacerlo así, no agobiarlos con todo el material que corresponde, digamos, a la NIC 16 y a las otras normativas, porque es muy extenso, es muy denso también. Entonces, con esta guía
y el material que está subido en el aula virtual con el video de la profesora Marlene, más la explicación que acabo de entregar, debieran ir avanzando. Pero de Ya. todas maneras, las dudas me las pueden ir realizando por correo electrónico para que podamos ya ir avanzando en el desarrollo de aplicaciones un poco más complejas. Ok, profesora.